tardes, muchísimas gracias, Patricio. Es la segunda oportunidad en la que me encuentro presentando este libro. Agradezco mucho a mis compañeros de mesa, a quienes además respeto muchísimo por la trayectoria que tienen en estos temas. Cuando lo presentamos en aquella oportunidad, creo que hace menos de un año, ¿no? Que fue en el intervalo entre las elecciones y el balotaje. Exactamente, todavía no sabemos quién iba a estar en la Biblioteca Nacional, no sabíamos qué iba a pasar, estábamos todos muy impactados por los resultados, atemorizados por lo que venía, lo que teníamos que enfrentar en las semanas siguientes. Y recuerdo que ya en esa oportunidad, antes de que ganara Mauricio Macri, ya había emergido, en torno a lo que decía recién Eli, se había levantado la primera valla y había emergido parte de ese discurso vinculado a este carácter genocida, en donde en la ciudad de Mendoza aparecía la primera pintada sobre la restitución de la Nieta 119, creo, donde decía ya se les va a acabar. Días después apareció lo de Mansión Seré, el 22 se les acaba el curro a los derechos humanos. Pero ya había aparecido ese primer discurso y todavía no había ganado Macri. Es decir que pensar que ahí lo que ya emergía era esta especie de levantamiento de fronteras respecto de un discurso desde el Estado, que había armado efectivamente una suerte de valla en relación a lo que implica la decisión de un Estado reparador frente a las consecuencias de un Estado terrorista, que había decidido articular la lucha a los organismos de derechos humanos, histórica, por la memoria, la verdad, la justicia, en torno a políticas públicas que habían inaugurado un nuevo discurso ético, un nuevo terreno ético como frontera a estos discursos negacionistas y a estos discursos efectos de las políticas de genocidio. Entonces ya en ese momento nosotros estábamos preocupados por esto y bueno, creo que no podíamos lógicamente dimensionar, teníamos una idea, pero no podíamos dimensionar en su totalidad lo que luego empezamos a dimensionar con todo esto que recién mencionaba Eli y que efectivamente también trae una cantidad de consecuencias sobre los campos discursivos, o sea, porque es un campo lingüístico-político sobre el que se juega toda esta cuestión tan violenta, y donde esto que vos mencionabas del sinceramiento se desvincula radicalmente de la verdad, es decir, ya no tiene nada que ver el sinceramiento al cual apela el discurso del gobierno con la verdad, lo cual también trae, digamos, una nueva paradoja respecto de los discursos de época vinculados a los dispositivos neoliberales que implantan esta perspectiva en donde hay cierta dislocación entre justamente los procesos de verdad y los procesos de sinceramiento. A tal punto que cuando en la Feria del Libro de marzo, que se presentó de una manera muy poco difundida, más bien semisecreta, el Nunca Más, que lo presentó el nuevo secretario de Derechos Humanos de la Nación, Abreu. No sé si ustedes saben, pero lo que pasó en esta reedición es que se quitó el prólogo escrito por Eduardo Luis Duhalde cuando era secretario de Derechos Humanos de la Nación, digamos, poniendo de esa manera una nueva mirada que intentaba plantear la posición que el Estado tenía en esta gestión, en la gestión, digamos que vinculada al kirchnerismo a partir del año 2003 con respecto a las políticas de derechos humanos, en donde de alguna manera se intentaba plantear esta cuestión de los dos demonios, también discutida, yo no lo quiero poner en términos tan lineales, pero para entendernos respecto de estos debates que tuvimos al interior del movimiento de derechos humanos, el prólogo anterior, en donde de alguna manera se planteaba la mirada de los dos demonios. En ese sentido, Abreu justificó el quite de el nuevo prólogo de Eduardo Luis Duhalde diciendo que estaba impregnado de política, y en esa operatoria
es interesante analizar que lo que al menos lo analizo de este modo, tiene todo que ver no ya con la cuestión, digamos, de volver solamente a la teoría de los dos demonios, sino a desvincular la política del Estado y también a desvincular la política de las víctimas. De esa manera, en esa operatoria, en ese quite de ese nuevo prólogo, se producían al menos dos movimientos discursivos, y el más complejo, me parece a mí, tenía que ver con esto de volver a un campo de víctimas sin política. Y digo que es complejo porque al volver al campo de las víctimas sin política, entonces se reordena un nuevo campo de víctimas donde todos somos víctimas, y volvemos entonces veladamente a la teoría de los dos demonios, todos somos víctimas, pero además se anula todo el aspecto identitario de las víctimas, que justamente se constituyeron en tales por enfrentar un sistema genocida. Y además, en ese sentido, si todos somos víctimas, el Estado no tiene por qué involucrarse con ningún planteo vinculado al pequeño y reducido grupo de víctimas politizadas. Esto es lo que me parece que de alguna manera, por lo menos yo lo leo como tremendamente riesgoso respecto de ese acto que instituye un nuevo modo de desvinculación de las políticas y del Estado, algo que de alguna manera yo denominé como el certificado de función de las políticas públicas, donde el Estado ya no asume la responsabilidad que debería asumir frente a los crímenes cometidos por el Estado, porque como no estamos hablando de crímenes en el campo privado, sino que estamos en crímenes comunes, sino que estamos en el terreno de los crímenes en donde la responsabilidad es estatal, si el Estado se corre de esa responsabilidad, anulando justamente esa vinculación entre política, Estado y víctimas, digamos, nos manejamos en un terreno muy complejo en donde ya se diluye también la responsabilidad de ese Estado respecto de los crímenes. Entonces, todos estos movimientos que se fueron generando, estos actos, estos discursos, como decía Ali recién, me parece que reconfiguran un campo muy complejo en donde ya no nos podemos manejar con las mismas categorías que nos manejábamos hasta el momento, y sobre todo no nos podemos manejar con las mismas ideas respecto de que entonces un Estado democrático es aquel que llega a ese lugar a través de las urnas solamente, sino que en todo caso podemos empezar a entender que un Estado democrático, al menos así lo entiendo, es aquel que produce respuestas responsables. Y aquel Estado que produce respuestas responsables es aquel que asume además sus responsabilidades también en el campo del derecho y en el campo del derecho penal, en el campo de las obligaciones internacionales, es decir, y en el campo, por supuesto, de la aplicación de políticas vinculadas a sus responsabilidades. En ese sentido, me parece que el libro de Patricio nos vuelve a traer un problema que efectivamente hoy se juega muy fuertemente para nosotros, sobre todo porque somos un país que hemos construido una política muy fuerte en ese terreno y hemos sabido pensar colectivamente los modos de asumir los efectos, las consecuencias que ese terror de Estado produjo a nivel de la sociedad. Digo que lo hemos sabido construir porque independientemente de que sea toda la sociedad o una parte de la sociedad quien asume de modo consciente y responsable las consecuencias de esos crímenes, efectivamente se ha consolidado un discurso en donde se logró, como decíamos al comienzo, funcionar como frontera frente a la emergencia o a la emergencia de discursos negacionistas o a la producción de cualquier tipo de situaciones en donde sea tolerado por la sociedad este tipo de violaciones. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, yo quería leer una pequeña frase del libro de Patricio, donde decía: respecto al carácter político del propio genocidio, podemos afirmar que todo genocidio es en última instancia una acción y carácter político o una acción políticamente motivada.
En efecto, todo genocidio, independientemente de su discurso autojustificador e independientemente del carácter identitario de sus perpetradores o sus víctimas, se trata de una acción política, pues se lleva a cabo para establecer, consolidar o preservar una cierta hegemonía política que está o se autopercibe amenazada. Determinado grupo dominante que sea o se perciba amenazado, entonces reaccionará frente a esa amenaza con violencia, buscando conjurarla y establecer o restablecer su hegemonía. En este punto me parece que es interesante toda la perspectiva que plantea el libro, justamente porque incorpora conceptos que provienen también de otros campos de análisis, no solamente del campo jurídico, sino que convoca a personas que trabajamos, estamos interesados en estos temas desde otras disciplinas, plantea o convoca una lectura multidisciplinaria, introduce otro tipo de lecturas que nos ayudan a pensar que el genocidio es mucho más allá que estas definiciones categoriales muy fuertemente ligadas al campo sociológico o al campo jurídico, y que podemos pensarlo también como una oportunidad reflexiva respecto de las prácticas que se perpetúan a partir, digamos, de determinadas acciones en el campo de lo social, y donde todos somos responsables de hacer estas lecturas y de repensar, digamos, qué tenemos que hacer frente a la responsabilidad como sociedad de los efectos y las marcas de esos genocidios. A mí me parece que tenemos también un momento, estamos atravesando un momento muy complicado que nos requiere a todos redoblar la apuesta en relación al juzgamiento de los crímenes cometidos por el Estado, y que más allá de que está un poco en jaque, por llamarlo de algún modo, la situación a nivel judicial, a nivel de políticas públicas vinculadas al terreno de la asunción de las consecuencias y de esas marcas, tenemos que redoblar la apuesta como sociedad, porque en definitiva de lo que está hablando quienes en este momento se ofrecen como testigos los crímenes cometidos por el Estado es de lo que nos ocurre como sociedad, entendiendo esto como algo que habla de lo que nos ha tocado a todos, independientemente de lo que le ocurrió en particular a las víctimas, pero además habla también de una temporalidad que no es una temporalidad solamente cronológica, en donde estos hechos vinculados al terrorismo de Estado ocurrieron hace 40 años atrás y entonces estamos más lejos de esos hechos, sino que son hechos que siguen perpetuándose, no solamente de la descripción jurídica, porque son delitos imprescriptibles, sino porque nosotros de entrada convivimos con una cantidad de personas que están apropiadas, convivimos con una cantidad de personas que están desaparecidas y todavía no conocemos estos nombres, no porque no existan, como dicen los funcionarios de este actual gobierno, sino porque necesitamos seguir investigando y profundizando y redoblando la apuesta para asumir la responsabilidad social de lo que implican los efectos de ese genocidio. Así que bueno, yo recomiendo mucho la lectura de este libro. Me parece que realmente necesitamos seguir produciendo colectivamente acerca de lo que pasó y ahora agregar lo que está sucediendo. Así que muchas gracias.